Bien, como estaba diciendo, hermanos y amigos que me escuchan, tiene que entender la razón por la que Dios desarraigó las naciones. Si Dios, ya hemos visto que lo que el hermano dijo acerca de que Dios no fue. Ya vemos que eso es un absurdo, eso es una locura lo que él está diciendo. Pero yo te estoy explicando ahora las razones espirituales por las que Dios sacó a las naciones. Fíjate bien, en 1 Juan 5:19 ya te dije que decía que que el mundo entero está bajo el maligno. Y en Efesios 2 en adelante, 1 y 2, me voy a leer en el 2, dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, está hablando de las personas que vivieron o que viven en este mundo cuando no han aceptado a Cristo. Dice que siguen la corriente del mundo. ¿Cuál es la corriente del mundo? Recuérdate que en San Juan 14:30 dice que no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, Cristo está diciendo que Satanás es el príncipe. El príncipe, obviamente, si tiene el mundo bajo su control es porque él es el príncipe. Y si es el príncipe, él controla a todas las mentes de los seres humanos que hay en el planeta que no le interesa el plan de Dios. Por consiguiente, mira lo que ahora para que tú entiendas, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Si Satanás es el príncipe del mundo y los que no han aceptado a Cristo siguen la corriente de este mundo, eso significa que la corriente de este mundo la preparó Satanás. Y la preparó Satanás para tenerte a ti nadando en la corriente de este mundo. Ahora, fíjate que sigue diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el mismo que Cristo dijo que no tenía nada en él. Quiere decir que para él poder tener controlado a todo el mundo tiene que tener algo de él, o tiene que hacer algo que él inventó, que es idolátrico, que no es bíblico que tú lo hagas. Y eso es lo que está tratando de decir el texto. Mira lo que dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entendiendo esto como se está diciendo y yéndonos al pasado, vamos a descubrir que desde el principio Satanás, después que el hombre pecó, controló el planeta y preparó el camino para la idolatría y para todo tipo de engaño, de modo que tú puedas mantenerte en el camino de él y cada vez que muere una persona simplemente le corresponda a su ejército, simplemente es del grupo de él. Entonces lo que tú tienes que comprender es que todas esas naciones nadaron en la corriente de este mundo y Satanás lo hizo desarrollar un sinnúmero de cosas que Dios rechazaba, porque Satanás sabe todas las cosas que a Dios no le agradan. Y él lo que hace es que esa gente la practicaran todas, de modo que Dios entendía que ya esas naciones, porque decidieron vivir como quisieron, y ese como quisieron representaba siendo dirigida por Satanás, entonces había que simplemente quitarla de este mundo, y este mundo le pertenece a él. Este mundo Dios acepta al que él quiera y no es injusto por eso, porque él fue el que inventó esto, él fue el que nos dio la oportunidad a nosotros de vivir. Por consiguiente, lo que él haga, eso está bien. Eso es lo que está bien, no lo que yo diga, no lo que tú digas, no lo que diga Perencejo, no lo que diga un ser humano que está envuelto en la maldad y que sus sentimientos están en realidad alineados con la maldad de este mundo. Nosotros no podemos explicar la realidad como Dios la puede explicar. Dios es que sabe, no nosotros. Así que todo el que tenga esa idea de que Dios es malo si él destruye, sáquese eso de la mente, que Dios puede explotar este planeta, puede explotar el sistema solar, puede explotar la Vía Láctea completa y desaparecerla, cogerla así como la hizo aparecer por su voz. Puede agarrarla también y dar la orden para que se encoja y se desaparezca. Y nadie puede reclamarle a él por eso, porque él es el que da y quita. Él trata de esos juegos de palabras diciendo como que las cosas malas hay que decir que no fue Dios porque lo dice la Biblia. No, señores, que lo que dice la Biblia es que yo tengo que creer, no es lo que tú digas. ¿Entiendes? Ni tú, ni ninguno del grupo tuyo, ni ninguna de las personas que hablan en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que hay versículos que son difíciles de entender. Claro que sí, porque nosotros no lo sabemos todo. Nosotros tenemos que ser humildes para reconocer que estamos en proceso de aprender. Queremos aprender y tenemos que ser humildes para seguir aprendiendo. Cuando no entiendo algo, sigo estudiando, que Dios me lo va a revelar en el momento que Él entienda, me lo va a revelar y en ese momento entonces yo aprenderé. Eso es lo que pasa con todo el que es sincero. Dios nos va revelando, va aprendiendo hasta que aprende bien. Así es que, hermanos que me han escuchado, este hermano entonces redefine
lo que es el pecado, lo que es el pecador. Para él hay una definición nueva, y es que Dios no puede destruir y que los pecadores son de tan alta estima que aunque no le interese la salvación, Dios no lo puede destruir. No puede. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque lo dice Sam Baloyer, capítulo 1, capítulo 2, versículo 33 hasta el 50 y qué sé yo cuánto de Sam Baloyer. En la Biblia, Sam Baloyer. Porque tiene que ser él. La Biblia de él es que lo que él diga. Entonces que saque parte de lo que dice la Biblia y cree su propia Biblia. Eso es lo que debe hacer. Entonces estoy mencionando todo esto de esta manera. Yo sé que hay gente que no le va a gustar quizás que presente la cosa de esa manera. Pero aquí el que ataca la Biblia sin presentar que sus ataques no tienen base bíblica, que son inventos. Y eso es lo que está haciendo. Todo el que se ponga en contra de la palabra de Dios será derribado. Todo el mundo, todo el que entiende que su trabajo es atacar lo que está ya escrito. Porque este hombre eso es lo que hace. Míralo bien el video. Ahora él ataca a Samuel, atacó a Samuel. Óyeme bien, ataca el Antiguo Testamento. Y si ataca el Antiguo Testamento, es más, te voy a mostrar que él ataca a Cristo también. Te lo voy a mostrar un poquito más para adelante. Él defendiendo, él cuando usa su filosofía para defender supuestamente lo que está en la Biblia, lo que él entiende, está atacando a Cristo, está atacando a Dios, está atacando el Antiguo Testamento, está atacando el Nuevo Testamento, está atacando a los apóstoles. Y eso es lo que te voy a probar. Te lo voy a demostrar y te lo voy a ir diciendo. Ya él comenzó a atacar a Dios cuando ataca a Ezequiel diciendo que el alma que pecare, Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. El Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Y él dice que no, que ninguno puede pagar por ninguno, que hay que dar la salvación a todos. Ya está atacando a Ezequiel y a otros de los profetas, Jeremías también, que presenta el mismo tema. Ahora, vamos a seguir mirando porque yo te voy diciendo dónde el ataque. Ahora, fíjate bien. Te dije ya que Satanás controló el planeta desde el principio, desde hace mucho tiempo atrás. Si nosotros vamos por ejemplo al libro de Génesis 6:7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjate que Dios dice que raer. Fíjate que Dios está diciendo que va a raer, ¿verdad? Raer quiere decir a sacar, exterminar. Fíjate bien, entre los antediluvianos habían todo tipo de personas, viejos, mujeres, niños, mujeres embarazadas, niños acabados de nacer. Yo te menciono esto así porque él utiliza ese detalle que presenta la Biblia, como en el caso de Amalek, para decir que eso se oye muy feo, muy feo. Pero yo lo que te estoy tratando de decir es que Dios aplicó la misma norma con los antediluvianos también. Y los antediluvianos no eran una nación como los amalecitas. Los antediluvianos era el mundo entero. Un mundo, déjame decirte que era un mundo bien problemático. Era un mundo bien problemático. Entonces los antediluvianos, por ejemplo, tenían muchas características que te voy a explicar casi ahora. Pero primero déjame presentarte algunos textos. Mira lo que dice en Isaías 13. Ya vimos que Génesis 6:7 habla de destruir personas de la faz de la tierra. Pero miren Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. O sea, Dios es que define lo que le toca a los pecadores, no somos nosotros. Destruyó a los antediluvianos y te voy a hablar un poquito de ellos más adelante. Pero fíjate que también está diciendo que en el futuro todavía no ha raído a los pecadores del planeta. Eso está para el futuro. Dice que Dios va a dejar la tierra en soledad y va a raer de ella a sus pecadores. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Pero si Dios no rae, si Dios no destruye, solamente ama, él está atacando a Dios. Está diciendo que Dios no es el Dios verdadero. O sea, el Dios que está diciendo eso no es el Dios verdadero, sino el que él cree. Sin embargo, la Biblia está diciendo claramente que ese es el Dios verdadero. El Dios que te habla la verdad, que te dice, yo doy vida, pero también yo destruyo al que no le interesa el plan de salvación. Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen
no se acercará ni nos alcanzará el mal. Fíjate que la Biblia está diciendo que Dios es que define lo que le toca a cada pecador. No es lo que diga este hermano, no es lo que pueda decir yo tampoco, es lo que Dios define en su santa palabra. Dios define que los pecadores serán destruidos. Lo está diciendo una y otra vez. Una y otra vez te está diciendo eso la palabra de Dios. Dios define lo que le va a pasar a todo el mundo. Si seguimos mirando otra cita más en Judas 1:15 dice: para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está hablando cuando Cristo venga. Y en Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, fíjate que te ha hablado de algunos textos que hablan de destrucción de pecadores, pero fíjate que Cristo no va a destruir sin llamar al arrepentimiento. Eso es lo que te estoy tratando de mostrar. Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero ya ese llamado se hacía desde la antigüedad. Desde la antigüedad Dios hace el llamado. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En Ezequiel 33, no quiero la muerte del impío, sino que viva y se aparte de su mal camino, que se aparte de su mal camino y que viva. ¿Por qué moriréis? Y entonces también te leí aquí una cita donde Dios habla de destruir no solamente a los impíos fuera del pueblo de Israel, sino también a los que están en la casa o sea, en el pueblo de Dios. Mira lo que dice, repito, Amós 9:10: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Es que él es que divide el pueblo de Israel de los demás y piensa que Dios solamente beneficiaba a Israel y castigaba a todas las naciones al revés, alrededor. No es así. Dios castigaba a los impíos fuera del pueblo de Israel y a los que estaban dentro del pueblo también cuando hacían lo incorrecto. Dios eliminaba al pecador en ambas partes, porque Dios siempre ha sido igual. Dios no hace excepción de personas. Y a los que son del pueblo, dice la Biblia que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. O sea, Dios le va, todo el que se pierda, que vaya al fuego, que perteneció al pueblo de Dios, simplemente va a sufrir más que aquellos que no tuvieron el conocimiento que tuvieron ellos. ¿Entiendes? Pero todo el que va al infierno, todo el que será destruido, tuvo suficiente conocimiento para tomar la decisión de aceptar a Dios o no. Simplemente, por menos información que haya tenido, tuvo suficiente para saber que había un Dios o que Dios lo estaba llamando al arrepentimiento. Déjense de eso, de pensar que la gente mientras más atrás vivían, menos conocimiento de Dios había, porque es lo contrario. Mientras más se acerca uno a los antediluvianos, para allá atrás había más conocimiento, porque la información estaba más fresca, pero mucho más fresca. Entonces es un error dejarse engañar por este tipo de información. Ahora, vuelvo y digo, voy a tocar porque estamos todavía en la parte donde él dice que Dios no destruía, que cuando en el Viejo Testamento hablaba de destruir, no venía de Dios, no hablaba Dios. Ya yo te di las razones por las cuales venía de Dios. La principal es porque el pueblo de Israel no tenía capacidad destructiva, especialmente cuando salió de Egipto, y luego cuando entra a Canaán a poseerla, no podía vencer ni siquiera a un solo pueblo de eso. Pero yo me aparto de ese grupo y te llevo a los antediluvianos. Leímos en el texto, mira lo que dice: y vio Jehová, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué hacían los antediluvianos? Era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón. Te estoy presentando claramente algo que tú debes poner atención. Dice el 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra. Raeré quiere decir arrancaré, exterminaré, limpiaré de sobre la tierra a los hombres que he creado. Pregúntale a él si él cree en el diluvio. Probablemente no quieren creer en el diluvio, y si creen, lo explicarán a su manera. Pero la Biblia dice que Dios decidió raer, exterminar,
eliminar a los antediluvianos. Dice así mismo, dice: a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjate que Dios está actuando un poquito extraño para el que no entiende, porque no conoce cómo funcionaban los antediluvianos, pero te está diciendo que Dios decidió exterminar al hombre, a la bestia, a los animales, a las aves, a los reptiles, a todo lo que tenía vida, porque los árboles también fueron arrasados. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú tienes que entender. Tú tienes que entender el asunto espiritual que hay detrás de todo esto, o sea, el comportamiento, las razones espirituales por las que Dios toma esta decisión, porque esas razones espirituales de Dios se pueden explicar conociendo la contaminación espiritual que tenían los antediluvianos, que se mostraba en el desarrollo de sus actividades diarias. O sea, el manejo de Satanás sobre sus mentes se mostraba en su comportamiento. Y eso es lo que te voy a explicar un poquito, no mucho, porque este tema no es para hablar de los antediluvianos en detalle. Pero te voy a dar algunas ideas que te van a dejar claro por qué razón Dios determinó exterminarlo, y que fue claramente. Fíjate que en el Génesis te está hablando de que Dios decidió raerlo a todo. Pero mira lo que dice en Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué hizo la tierra? Se corrompió, se dañó. Pero corromperse, o sea, fíjate que la Biblia no te está dando detalles, pero te está diciendo que se corrompió, que se llenó de maldad, que comenzaron a hacer muchas cosas malas, que Dios decidió exterminarlo. Y estaba la tierra llena de violencia. Ahora te está dando detalles. Estaba llena de violencia. Ok. Y sigue diciendo el 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Dios dice: he decidido el fin de todo ser. Mira, si en ese grupo de esa gente hay 10,000, 15,000, 100,000, 200,000, medio millón, 1 millón, 2 millones de gente, y leen esto y están escuchando la explicación que estamos dando, ya deberían saber que ellos tienen un problema con la interpretación de Dios acerca de Dios, porque Dios está diciendo que Él destruye al que no le interesa hacer lo correcto. Destruye. Tú no me puedes decir a mí que Dios no lo destruyó cuando la Biblia dice que lo destruyó, y hay pruebas de que los antediluvianos dejaron de existir por un diluvio que vino. Por consiguiente, hermano, tú estás confundido. Lo que ese hermano está diciendo en el video está engañando, porque él dice que Dios no destruye, que Dios no desarraiga. Pero te está hablando no de una nación, de un mundo que Dios lo destruyó, pero te está dando la explicación. Pero tú te vas a sorprender, porque yo te voy a dar algunos detalles acerca de los antediluvianos que probablemente tú no sabías. Mira, primer detalle: los antediluvianos eran humanos como nosotros, porque nosotros procedemos de ellos a través de Noé, pero era una raza especial. Eran un modelo muy avanzado humano. Un antediluviano, recuerda de que los antediluvianos tuvieron contacto casi todos con Adán. ¿Por qué? Porque Adán vivió 930 años y el diluvio fue desde que Dios creó el mundo 1600 años aproximadamente. O sea, desde que Dios creó a Adán hasta que fueron aproximadamente 1600 años. Estoy diciendo aproximadamente porque no tengo los cálculos exactos. De hecho, sería difícil conseguirlo, pero sí nos aproximamos bastante con la genealogía bíblica y con lo que explica la Biblia. Primero, eso es lo que tú tienes que saber, porque te voy a explicar por qué razón Dios lo destruyó. No es solamente que Dios lo destruyó. La Biblia te dice las razones, pero todavía yo quiero agregarle un poquito más de razonamiento para que tú entres, para que tu conocimiento se active y puedas comprender un poquito mejor. Los antediluvianos estaban todavía teniendo un desarrollo genético avanzado, o sea, su genética no se había degenerado, porque Adán comió del árbol de la vida, y al comer del árbol de la vida le había pasado su vigor físico a sus descendientes. Por consiguiente, primero eran gigantes. No era que había gigantes en la tierra, como mucha gente cree, era que si tú salías a andar por una parte de la tierra, iba a haber gente normales,
y de repente pasaba por otro sitio, iba a ver un gigante, iba a ver algunos gigantes, o iba a ver algunas zonas que eran gigantes, pero que ellos eran diferentes de los demás. No es eso lo que la dice, es que había gigantes, que la tierra está, es como si tú cambiaras la palabra había y tú dices, la tierra estaba poblada por gigantes en aquellos tiempos. Mucha gente dice, no, que los gigantes es porque vinieron los ángeles, se casaron con las mujeres y los hijos de ellos, entonces salieron gigantes. Nefilín, le dicen algunos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que te dice es que había gigantes en aquellos días y después siguió habiendo gigantes cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. O sea, fíjate bien qué es lo que la Biblia dice, porque los que tienen confusión con esto, porque no tienen la interpretación correcta, porque no son obedientes, Dios no le puede dar la interpretación correcta, no se fijan en el detalle que había gigantes antes y después. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Vaya a su texto y léalo otra vez y usted va a ver que eso es lo que dice. Los hijos de Dios no eran ángeles, los hijos de Dios eran los que siguieron la línea de Set, el que sustituyó a Abel. Okay, los hijos de Set, de los cuales vino Matusalén, Enoch, Noé, te lo estoy diciendo así al azar, pero te estoy diciendo que era la línea de los hijos de Dios, los que obedecían. Lo que te dice al final del capítulo 4 y en el capítulo 5 que adoraban a Dios. Eso es lo primero. Los hijos de Dios se mezclaron, comenzaron a ver que las mujeres que eran hijas de los descendientes de Caín eran hermosas, se ataviaban, se ponían provocativas, llamaban su atención y ellos comenzaron a fijarse en ella y comenzaron a adorar a Satanás porque se unieron con esa mujer y esa mujer lo llevaban a adorar a Satanás. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Se unieron con ellos y eso trajo como consecuencia una mezcla del linaje santo del cual se esperaba que iba a venir el Mesías. Satanás hizo eso a propósito, precisamente para eso, para él poder alargar su tiempo de existencia si lograba que Jesús no pudiera venir a nacer, porque acuérdate que Satanás simplemente se le dio un tiempo para que se vea el pecado de él hasta que Cristo viniera, creara los medios para que se pudieran salvar los seres humanos, y entonces automáticamente Satanás quedaba destruido o quedaba vencido hasta que llegara el momento de darle la destrucción final. Te lo dije rápido, pero eso tú lo puedes analizar al paso y puedes llegar a esa conclusión sin mucha dificultad. No hay gran dificultad en entender lo que te dije. Ahora, los antediluvianos, te dije ya, eran diferentes, eran como los superhéroes que vemos en la película hoy, pero la gente no sabe eso. Lo primero es que los antediluvianos no andaban envueltos con trapo, ni envueltos con pelo de cabra, no, los antediluvianos vestían más modernos que nosotros. Los antediluvianos, déjame decirte, los antediluvianos desarrollaron la ingeniería, eran mejores que los ingenieros que tenemos ahora. Los antediluvianos desarrollaron la arquitectura, mejor arquitectura que la que tenemos ahora. Los antediluvianos desarrollaron la genética mejor. Tú ves que ahora están haciendo miles de inventos. Los antediluvianos lograron cosas que tú no te puedes imaginar, cosas que tú y yo no nos podemos imaginar ni siquiera del avance que ellos tuvieron científico. ¿Dónde está la prueba de ese avance? Dice la palabra de Dios, dice en el libro Patriarca y Profeta, en el libro Profetas y Reyes, Historia de la Redención, que cuando el diluvio culminó, que quedaron todos esos cuerpos muertos y toda esa prueba de que existió un mundo, Dios hizo que un viento recogiera todo lo que había, todo lo que indicaba que había una nación poderosa en el mundo, y lo llevó hacia el fondo, hacia el corazón de la tierra, probablemente donde está el núcleo de hierro allá fundido, que está el hierro fundido hirviendo. Dios metió toda esa prueba de esas civilizaciones, de esas naciones. Si tú analizas, el mundo antediluviano comienza desde Génesis capítulo 1, cuando se crea Adán, hasta capítulo 6, solamente 6 capítulos te hablan abiertamente de la civilización de los antediluvianos. Y cuando tú lees el capítulo 5, por ejemplo, que te habla de los antediluvianos, por ejemplo, de la vida que vivían, te va a decir que vivían 777 años, 805 años, 905 años, 910 años, 912 años, 930 años, que fue la edad de Adán, y uno que vivió más que él, 900, Matusalén vivió 969 años, que es el que la Biblia menciona más, es el que nosotros sabemos por la Biblia, ¿verdad?
pero no sabemos si hubo uno que vivió más. Solamente puede ser que haya habido alguien que haya vivido un poquito más, que haya nacido quizá antes que él, pero bueno, no podemos especular en esa parte porque no sabemos. Lo que sí sabemos es que Matusalén es el que la Biblia menciona como que vivió más tiempo, inclusive más que Adán, que vivió 930 años. ¿Qué te estoy diciendo? Vivir tantos años no es como la gente piensa, que eran anormales, que eran bobos, que eran unos tontos. No, el hombre era un gigante. Era un gigante. Vivía muchos años. Se reproducía desde los 50 años. Eso quiere decir, porque fíjate que dice que la tierra estaba llena de violencia. Si estaba llena de violencia, quiere decir que tenía que haber seres humanos en toda parte de la tierra. Para que pudiera estar llena, tenía que estar llena de gente mala. Entonces eso significa que había más gente que ahora, porque ahora tú miras lomas y lomas y ves que están vacías. Todavía, con todos los millones de gente que hay muchísimas lomas vacías. Sin embargo, en el tiempo de los antediluvianos estaba llena la tierra. Es el testimonio que tú tienes que entender de la Biblia. Al parecer, cada cual tenía su finca, pero ya tenía en su finca su mansión y estaban todos pegados, cada finca con finca, digámoslo así. Digámoslo así, porque era palacio que usaban. La hermana Guay explica que ellos competían haciendo palacios, buscaban ingenieros para que le hagan diseños de, este hizo un diseño súper bello, súper hermoso, con cosas increíbles. Un ingeniero, mira, yo quiero hacer la mía, que la mía sea mejor que la del vecino. Era así mismo, era una envidia, una cosa que, como había tanta riqueza y tanta cosa sobre la superficie de la tierra, y todo producía mucho, ellos se gastaban su tiempo haciendo banquetes, haciendo fiestas, comiendo, viviendo mujeres con hombres, teniendo diferentes cantidades de mujeres, haciendo de todo, lo que se hace ahora, pero con más poder, porque ellos eran más fuertes. Un antediluviano tenía, recuérdate, todavía el residuo de lo que fue la fruta del árbol de la vida en su sangre, que se la pasó a través de Adán, y pues se sanaban más rápido. No dice nunca, te mencioné las edades, y no dice que murió de tal enfermedad, que se enfermó de esto, que le dio cáncer, que le dio gripe, que le dio nada de eso. A esa gente no le daba nada de lo que nos da a nosotros. No le daba, la presión no le bajaba como nos baja a nosotros. ¿Entiendes? Luego Satanás trae la idea a los antediluvianos de comer carne, y entonces comienza a degenerarse el código genético y comienza a transformarse en lo que eventualmente somos ahora nosotros. Pero antes de eso, ellos no comían nada de eso, y cuando Satanás fue a su laboratorio, agarró un pedazo de carne o calculó cómo iba a saber un pedazo de carne, cómo iba a oler el pedazo de carne, y hizo que ellos se lo comieran. Entonces simplemente ellos comenzaron a comer porque les gustó el sabor de la carne cocinada. Después, o sea, que los antediluvianos nunca se enfermaron. Los antediluvianos, lo único extraño que dice la hermana White, que dice en Patriarca y Profeta, en Historia de la Redención, es que comían carne. O sea, que comenzaron a comer carne. Y obviamente una vez que comienza a comer carne, se supone que comienza a disminuir la edad. Pero cuando pasa el diluvio, Dios permite que la carne se coma abiertamente, o sea, y da la lista de los animales que se deben comer. Y eso dice también en el libro Patriarca y Profeta que fue para reducir la edad de los seres humanos, lo que significa que el código genético de nosotros iba a cambiar, que iba a haber una amalgama en la sangre de nosotros por la mezcla de la comedera de animales con la mezcla de la comedera de frutas y vegetales, y eso iba a dar como resultado que nuestra sangre y nuestro cuerpo iba a durar menos, iba a proporcionarle menos elementos al cuerpo para que dure más tiempo vivo. Ok, entonces los antediluvianos, te estoy hablando de los antediluvianos para que tú entiendas la razón por la que Dios lo destruyó de la forma tan violenta como Dios dice que lo iba a destruir. Yo quiero decirte algo, ya te hablé de la tecnología. Los antediluvianos tuvieron cosas mejores que los aviones que conocemos hoy. Desarrollaron, bueno, te voy a hablar de la genética, que es de lo que más prueba. Bueno, de los aviones tenemos, hay un modelo de avión que te lo estoy poniendo ahí en la imagen, que supuestamente viene de la edad de Colón, de la era precolombina, lo cual eso es algo falso de toda falsedad, porque en la era precolombina no había condiciones. En el atraso que tenían los indígenas e inclusive los españoles y todo ello, no podían todavía diseñar un avión de ningún tipo.
Pero esto que yo te voy a enseñar es un avión que fue encontrado de esa época. Y yo simplemente creo que eso era un avioncito de juguete que los antediluvianos les daban a sus hijos, de los juguetes que ellos les daban. No era un avión antediluviano tampoco, porque los antediluvianos tenían mejor desarrollo aeronáutico. Mejor desarrollo aeronáutico que el que tenemos nosotros hoy en día. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, todos esos materiales, como ellos hicieron todas las cosas, Dios los destruyó, porque si Dios dejaba tantos rastros, el ser humano se iba a corromper antes de tiempo y no iban a dar tiempo para que Cristo naciera. Y eso es lo que Satanás quería, con el desarrollo que ayudó a tener a los antediluvianos. Lo que estoy diciendo es que si hoy hablamos con celulares, que si hoy conocemos carros, si conocemos aviones, todo eso era juego de niño para un antediluviano. Yo sé que el que me escucha, que no había razonado esto, dice, pero que esto tal vez es una locura. Pero lo siento mucho si tú no lo entiendes, pero quiero que sepas que esa gente duraron 1600 años porque avanzaron demasiado y el avance hizo que despreciaran a Dios. Nosotros tenemos ya en el mundo existiendo después del diluvio, o sea, la raza humana tiene aproximadamente, si ellos duran 1600, lo que nos falta para los 6000 años, lo tenemos, digámoslo así, 1600, 5000, 6000 menos 1600, nosotros tenemos 4000 aproximadamente y pico, 4000 y pico de años. Y fíjate que Dios no ha destruido el mundo porque todavía no hemos llegado al desarrollo que llegaron los antediluvianos. Ellos en 1600 años lo lograron porque ellos tenían otras condiciones físicas y mentales, tenían capacidades extraordinarias mentales. Nosotros estamos muy por debajo de ellos y por eso llamamos por 4000 y pico de años, 4000 y pico de años y no hemos llegado a su límite. Pero dice en la palabra de Dios que cuando sea, entonces es que Cristo va a venir, cuando logremos compararnos al desarrollo que ellos tenían. Ahora te voy a hablar de otra cosa de ellos también para que cerremos la parte de los antediluvianos, para que tú entiendas. Los antediluvianos desarrollaron, yo te puse que desarrollaron la genética. Ok, creo que te mencioné la genética entre las cosas que te dije. Ok, te dije la genética. Sin embargo, yo quiero que tú escuches algo que te voy a leer. Si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en desarrollo mental y físico. O sea, los más ilustres eruditos, los más ilustres científicos de nuestros tiempos parecerían niñitos en conocimiento en comparación con los antediluvianos. Eso está diciendo en el libro Patriarca y Profeta, página 62 y página 82 también, párrafo 2 y párrafo 3 de ambas. Fíjate que te está diciendo los más ilustres científicos de nuestro tiempo, de ingeniería eléctrica, de ingeniería arquitectónica, de genética, de física, de aeronáutica, de cualquier tipo de conocimiento, eran inferiores. Hay muchas cosas de la mitología que no hay pruebas tangibles, pero que sí existe la información que fue pasando de generación en generación, de ciudades que vivieron debajo del agua o que se fundaron debajo del agua o que existieron países desarrollados de alguna manera, o cosas que son como misteriosas, como por ejemplo en Perú, Nazca, las imágenes que aparecen en Nazca, que parecen que fue extraterrestres que vinieron y la hicieron. Esos son residuos de los antediluvianos, esos son cositas que quedaron de los antediluvianos. Ve al internet y mira, pon imágenes de Nazca, de extraterrestres de Nazca, como tú le quieras poner y te lo va a decir. Entonces, también, por ejemplo, tenemos algo más contundente todavía, la genética, por ejemplo, que estamos desarrollando ahora los seres humanos. Está en pañal en comparación con los antediluvianos. Los antediluvianos crearon, mira, primero te voy a leer esta cita y te voy a ir poniendo las imágenes para que tú tengas una idea. Mira estas dos citas del Espíritu y Profecía. Mira estas dos citas que se presentan en el Espíritu y Profecía, que dice que se presentan en, así mismo, el libro Espíritu y Profecía. Dice: pero si hubo un pecado por encima de todos los demás que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgama entre hombre y bestia. Fíjate que te estoy mencionando todo esto porque yo quiero que tú sepas por qué Dios destruyó a los antediluvianos. Todavía estamos en el tema del hermano. Lo que pasa es que probablemente él no sepa esto, dirá que esto es especulación o que esto es invento o que esto no fue así.
Pero yo te voy a explicar por qué esto sí es así o por qué sí fue así. Mira lo que dice, pero si hubo un pecado, está hablando del principal de los pecados, por encima de todos los demás, que hizo necesaria oye como dice, hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgama entre hombre y bestia. Entre hombres y bestias. Leo, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios decidió destruir esa raza poderosa y longeva que había corrompido su camino delante de él. Te leo otra parte. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mixtas que Dios no creó y que fueron el resultado de la amalgama fueron destruidas por el diluvio. Me detengo. Te voy a poner imágenes según te vaya presentando. Tú puedes ir mirando, va a haber imágenes. Ahora, ¿qué está diciendo este libro? ¿Qué está diciéndose en el espíritu de profecía? Está diciendo que los antediluvianos tuvieron un desarrollo genético extraordinario. La mayoría de la gente en el pasado que había leído esta cita la descartaba, la querían sacar, la querían ocultar, porque ellos decían que la hermana se equivocó, probablemente como dice este hermano, y que los que no decían que se equivocó han luchado buscando una explicación, tratando de entender, y han llegado a la conclusión que el texto lo que dice es que un hombre vivía con una bestia y daba un hijito, que una mujer vivía con otra bestia y daba un hijito parecido a los dos. Y eso no es lo que está diciendo. La amalgama a la que se está refiriendo ahí no es eso. La amalgama a la que se está refiriendo es simplemente que los antediluvianos, dirigidos por Satanás, eran muy avanzados en la genética, y ellos descubrieron cómo componer y descomponer el código genético en el orden que Dios lo dio. O sea, ellos podían sacarle sangre a un reptil y buscar un mamífero y sacarle sangre y mezclar esa sangre, analizándola paso por paso, la célula y todo lo que la compone, y formar en un laboratorio un ser a partir de ese. O sea, lo que le estoy diciendo, aunque a usted le parezca extraño, es que los antediluvianos fueron los que inventaron a Frankenstein. Ellos tenían el conocimiento para hacer lo que se hace en Frankenstein, que es mezclar seres de una especie con otra y dar una que iba a salir de ella, de esas dos. El ser humano hace algo parecido y sale una mula, pero eso es simplemente algo casi natural, porque ellos simplemente usan el mismo embrión, ellos usan el cruce normal, poniendo el caballo y eso viene y sale una criatura, pero que es casi natural, porque no fue el hombre que la creó. El hombre lo que hizo fue que puso el burro en un sitio a pasar necesidades, y puso la yegua en un sitio también a pasar necesidades, o la vacuna o la inyecta para que le dé deseo a ambos, y lo ponen juntos, y obviamente como resultado va a haber una relación entre los animales, porque son animales. Ok, pero eso no es lo que te está hablando que hicieron los antediluvianos. Sacaron sangre de un animal y lo ligaron con otro animal, mezcla, fíjate que dice amalgama entre hombres y bestias. O sea, amalgama entre hombres y amalgama entre hombres y entre bestias. Pero también luego cruzaron animales, hombres, ¿verdad? Cruzaron hombres con animales, cruzaron animales con animales. No había que cruzar hombres con hombres, porque ya eso es lo que Dios hizo, seres humanos, hombre y mujer, para que se reproduzcan. Eso a ellos no les interesaba. A ellos lo que les interesaba era la mezcla de animales con animales y de hombres con animales. Como resultado, usted tiene los famosos dinosaurios, que los científicos se rompen la cabeza porque tienen pruebas de que existieron, y que existieron hace 65 millones de años. Yo te aseguro a ti que con un millón de años da para que se desaparezcan todos los huesos de esos animales si hubieran existido. Hace 6.000 años estaban los dinosaurios en la Tierra. Por esa razón es que hay muchas cosas que son extrañas, de dibujos de dinosaurios que aparecen en objetos. Hay muchísimas cosas que hay que la gente no sabe. Saben que fue una gente que lo tuvo que haber hecho, un ser inteligente, y que no pudo haber sido un cavernícola que lo hizo, de los que vivían supuestamente en el tiempo de los dinosaurios, porque en ese tiempo no había cavernícola, supuestamente. Ahora, estamos en el tema del hermano, pero te estoy presentando hasta dónde llegaron los antediluvianos. Crearon
todo tipo de dinosaurios, animales, carnívoros, herbívoros, crearon aves dinosaurios que andaban volando, matando todas las que Dios hizo y enfrentándose con los animales que Dios hizo, pero a veces habían animales esos que como eran una desgeneración, era un monstruo de generación. Ellos lo controlaban porque eran seres humanos, poderosos, inteligentes, pero las criaturas en muchos casos no podían con los animales que ellos inventaban porque eran cosas extrañas, eran fenómenos de la naturaleza. Mezclaban seres humanos también. Por ejemplo, tenemos nosotros hoy en día el hombre de Cro-Magnon, el Australopithecus, el Neandertal, tenemos a Lucy, tenemos un sinnúmero de esqueletos de animales que parecen simios pero que no son, que se le llama primate o que se le llama de algún tipo homínido, Homo sapiens, que de alguna manera eran mascotas que hacían los antediluvianos. Parece que lo que te estoy diciendo es chocante, pero hay pruebas de que existen todos esos esqueletos y hay pruebas, los científicos están seguros de que esos son especies, que no son animales de los que existen, ni seres humanos tampoco. Y aquí entra el espíritu de profecía para aclararte que sí es cierto, los antediluvianos crearon todo eso. No es como dicen los científicos, que eso existieron millones de años, que pasaron por un proceso evolutivo desde un molusco hasta un reptil, de un reptil un ave, un pez, perdón, después del reptil un ave, un mamífero, hasta que se vuelve el mono que conocemos, que andaba en 4 patas y luego va separándose hasta que se va transformando. Todo eso es mentira. ¿Cómo lo sé? Porque en los seres humanos tú ves que no tienen rabo. Debería haber, si eso fuera un proceso de evolución, debería haber, los seres humanos deberían estar, algunos con un rabo todavía, algunos con pelo, pero pelo de animal, ¿verdad? Medio arropado, unos arropados, que fueran reproduciéndose y van cambiando, no pueden cambiar todo al mismo tiempo. ¿Entiendes? Entonces, lo que te estoy diciendo es que esto es un mundo de falsedad que Satanás creó para engañar, para tener confuso a todo el que no conoce la palabra de Dios ni le interesa. Ahora te estoy diciendo, voy a leer la cita de nuevo para culminar con esta parte, porque esto no es un estudio acerca de los antediluvianos. Luego haré un video donde explicaré mejor, con más datos y más información. Pero sí te pongo el arca para que tú veas más o menos cómo se veía la mezcla de animales. Dice, pero si hubo un pecado por encima de todos los demás que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgama entre hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios decidió destruir esa raza poderosa y longeva que había corrompido su camino delante de él. Eso es lo que dice en Génesis, corrompió, toda carne se había corrompido, había violencia porque todos esos animales salvajes, todos esos animales que creó el hombre se enfrentaban entre ellos mismos y entre los que Dios creó, y era violencia por todas partes, una matanza por donde quiera. Dice, todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mixtas que Dios no creó y que fueron el resultado de la amalgama fueron destruidas por el diluvio. Así es que culmino esta parte aclarando esa parte ahí, diciendo de que todo lo que los científicos han dicho acerca de todas estas criaturas que ellos dicen que han existido, muchas fueron verdad. Lo único es que no hay prueba porque Dios eliminó todo eso y simplemente dejó alguna cosita para mostrar a los científicos que Él tiene control de todas las cosas y que Él eliminó todo lo que hicieron los antediluvianos, no dejó ninguna señal, pero dejaron algunas cositas para darles información a su pueblo, para que el pueblo de Dios conozca lo que pasó y se lo enseñe al que lo quiera aprender. O sea, pasó por alto a todos los científicos grandes para darnos a nosotros algunos parrafitos de cosas que nos conectan con la verdad y que aclaran por qué razón hay tanta cosa extraña hoy día. Cuando tú ves, ya te lo mencioné, esqueleto de dinosaurio ave, esqueleto de especie de seres que no son monos, ni son animales de lo que conocemos normalmente, ni son seres humanos. O sea, esqueleto de esos animales, el famoso esqueleto de Lucy, una clase de primate o de mono que hay por ahí en un museo, de los Australopithecus, Neandertal, Cro-Magnon, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos pruebas de tecnología. Hay esqueletos que han salido que dice que tienen cirugía hecha con rayos láser hace más de 3000 años
hace más de 3000 años, cuando no se supone que no podía haber rayo láser. Tenemos también las pirámides de Egipto, la pirámide de Giza, que te voy a poner las imágenes para que tú veas de qué tamaño es un ser humano y de qué tamaño es una roca. Hay gente sentada en una roca, y esa pirámide alguien fue que la hizo, que creen que fueron los antiguos egipcios. Pero nosotros sabemos que muchas cosas quedaron ahí, que Dios la dejó de los antediluvianos. Vinieron una tribu llamada los egipcios, o un pueblo llamado los egipcios, o de otra manera, le encontraron hecha, y lo que hicieron fue que analizaron cómo la iban a utilizar, y de ahí para adelante quedaron como que ellos eran que la hacían. Y por qué no, trataron de construir otra más pequeña, más simple que la más grande que ellos encontraron. Pero la idea es que ellos no fue que la hicieron, porque no hay forma de que se demuestre que ellos tenían la tecnología para hacerla. De hecho, hay mucha gente que sabe y ha inventado que fueron extraterrestres que hicieron todas esas cosas, porque no encuentran cómo demostrar que los seres humanos tenían la capacidad de hacerlo. Fueron los antediluvianos. Los antediluvianos crearon muchísimas cosas, te estoy diciendo, muchísimas cosas que la gente ni siquiera se puede imaginar. El avioncito que te mencioné, que hay, por ahí han aparecido esos avioncitos pequeñitos de oro, en oro, mezclado oro con otra cosa, y son modelos de jet modernos, aviones modernos en el tiempo de Colón, que vienen del tiempo de Colón, de la era precolombina. Pero eso es mentira, porque en ese tiempo no se podían hacer aviones de ese tiempo, del tipo que se presenta en la imagen, porque simplemente nosotros sabemos inclusive que Leonardo da Vinci hizo un modelo de un helicóptero, y es una cosa muy rudimentaria, una cosa mucho después de la era precolombina. Hizo algo de un helicóptero que está por ahí en enciclopedia. Sin embargo, este avioncito está bien acabado, bien formado, bien organizado, como la forma de un ave, pero es un avión. Se ve claramente que es un avión, tiene su aleta, tiene la forma del avión, todas las cosas. Y eso es para mí un juguete de lo que usaban los antediluvianos. Todo lo que pasa en Nazca, toda la imagen de Nazca, un gato gigante, un ave gigante, una línea que con cientos, cuando digo gigante, estoy hablando de algo que está pintado en lomas y en el suelo por cientos y cientos de kilómetros. Esos fueron los antediluvianos. Los antediluvianos tuvieron el conocimiento y desarrollaron tecnología, hicieron de todo y rechazaron a Dios. Y Dios entendía que había que destruirlo, porque no iban a dejar, iba a hacer que el mundo se destruyera antes de tiempo, y Cristo no iba a poder nacer. ¿Qué hizo Dios? Simplemente lo exterminó y permitió que a través de Noé se poblara la tierra otra vez. Así es que, hermanos, hemos hablado mucho de esto. Esta parte no estaba incluida, porque esta parte realmente es por el comentario que hace el hermano de que Dios destruye, que Dios no destruye. Yo estoy explicando por qué razón Dios destruyó a los antediluvianos, y de los antediluvianos es una prueba de que Dios sí destruye todas las cosas que realmente le impiden que el plan de Él progrese. Así es que, hermanos y amigos, que me falta solamente mostrarte la cita donde Él dice que en el Nuevo Testamento hay amor, mientras que en el Viejo Testamento hay destrucción. O sea, Él quiere decir que no es el mismo, que no es lo mismo, que Cristo no destruye, no hablaba de destrucción. Y yo, para concluir el tema ya, finalmente, porque hablé un poquito extendido sobre los antediluvianos, y eso me quitó un poquito de tiempo. Pero yo te iré poniendo las imágenes, o sea, yo te he ido poniendo las imágenes para que tú vayas viendo y vayas observando lo que te estoy diciendo. Pero te quiero leer alguna cita donde te habla claramente. Bueno, aquí hay una cita. Él dice que Dios no destruye, que Dios no arranca, pero Dios naturalmente te está diciendo en Jeremías 18:7: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Probablemente el Dios de él no es este Dios, pero este es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero, mira lo que sigue diciendo: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ok, lo que estamos viendo es que Dios tiene, si Dios dice raeré, en Génesis dijo: yo decidí que iba a raer, que iba a eliminar, a exterminar a todo el que me hace oposición, a los antediluvianos. No contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne. No contenderá quiere decir que no iba a aceptar que le estuviera haciendo oposición
un ser que es carne, que su mente todo lo que va haciendo es inclinado hacia el mal. Pero aquí en Jeremías está diciendo que en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero también dice que si los pueblos se arrepienten, ¿verdad? Él dice que hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. Dios es justo. A mí me parece que es un Dios bueno, que es un Dios que vale la pena seguir, que es digno de que nosotros nos preocupemos por buscarle, por conocerle, por hacer su voluntad, por representarlo dignamente. Porque es un Dios de amor, es un Dios que no le interesa la destrucción. Si destruyó, amén, sea lo que Él diga, porque Él es el que sabe. Si quiere dar vida, amén, que sea lo que Él diga. ¿Cómo podemos nosotros pensar que estamos por encima de Dios, que podemos ponerle a Dios, explicarle a Dios lo que es amor? No, porque nosotros no sabemos amar, ni Él mismo ese que está ahí sabe lo que es el amor. Él cree que sabe, pero Él no sabe lo que es el amor. Es simplemente una persona en la cual se está manifestando Satanás para confundir, pero aún así el amor de Dios consiste en que Él está respirando ahora mismo, como están respirando muchos que andan haciendo maldad. Él atacando al Dios que dice lo que dice en su palabra, cuando dice que destruye, destruye, cuando dice que ama, ama. Y de aún así Dios le da oportunidad. Y la oportunidad es para Él igualita que para mí, que para otros, para que hagamos el bien y para que entendamos que no podemos seguir haciendo el mal. No podemos seguir haciendo el mal porque un día seremos destruidos para siempre y eso es lo que no queremos llegar a ser, destruidos. Pero va a haber destrucción, pero tenemos que entender que tenemos que apartarnos del mal y enseñar la verdad. El que habla mentira será destruido. Así que estaba diciendo entonces, hermano, que realmente tenemos que entender eso. Dios da vida y quita vida. No disfrace a Dios diciendo que solo Dios da vida. Ok, porque si el pecado no hubiera existido, eso encajar en la realidad. Pero al el pecado existir y dañar la imagen de Dios, Dios destruye también. Entonces, hermano, creo que... ¿Qué más dijo este hermano? Bueno, no... bien, hermano, realmente... Esta segunda parte se está alargando un poquito. Vamos a hacer ahora la tercera parte para que no se largue tanto. Recuérdate que te estoy presentando el último video, te lo estoy presentando en 3 partes para que salga lo mejor que se pueda y lo más rápido que se pueda. Ya te presenté la primera, esta es la segunda donde te hablé de los antediluvianos, una nación que Dios desarraigó, y te hablé de la parte que él menciona primero, de la madre, que no es buena nueva hablarle de su hijo que se perdió, etcétera, etcétera. Vamos a concluir ahora. Te voy a hablar en el video que sigue de si Jesús habló de destrucción, que él dice que Jesús no habló de destrucción. Te recomiendo que lo veas. Jesús habló de destrucción en el Nuevo Testamento. Como Dios habló de destrucción en el Viejo, Jesús también habla de destrucción, porque él dice que lo que está en el Viejo Testamento, que no encaje con la idea de Jesús, como de que Jesús, con el amor de Jesús, lo que está en el Viejo Testamento que no encaje con el amor de Jesús, elimínalo, eso no va. Pero vamos a ver que Jesús, que es el número 1 presentando amor, habla de la destrucción del Viejo Testamento y presenta que eso es lo que le va a pasar a lo que viene. O sea, Jesús entonces, el Jesús de la Biblia no es el Jesús que él tiene, porque el Jesús que él tiene es otro que no habla de destrucción, solamente habla de amor. Y entonces, en el contexto en que él lo presenta, él trata de presentar que todo lo demás está mal, mientras que lo que él presenta está bien. O sea, que el Jesús que él presenta está bien. Pero vamos a ver lo que dice ahora. Vamos a concluir con este video para continuar con el que sigue. Así que nos vemos en breve, porque vamos de una vez a grabar el otro instantáneamente, para concluir hoy con este tema de Nathanael Baloy. Te recuerdo, antes de culminar esta parte, que cualquier cosa que te interese que hablemos, cualquier tema que tú escuches y te interese hacer la pregunta o te interese el análisis, simplemente tú me puedes escribir en los comentarios y totalmente con gusto pues te estaríamos dando la información adecuada para que tú puedas tener una idea más acabada, utilizando la base bíblica, base del espíritu de profecía y la misma realidad que hay y que pueden de alguna manera confirmarnos cosas que nos dice la palabra de Dios. Así que nos vemos en breve.